Bienvenidos a un viaje fascinante por el mundo de la ciencia. ¿Estás listo para descubrir curiosidades asombrosas sobre inventos y descubrimientos que han cambiado el mundo? Prepárate para sorprenderte con datos increíbles, resolver preguntas intrigantes y desafiar tus conocimientos. No te pierdas este emocionante recorrido científico. ¿Quién inventó la bombilla eléctrica? El inventor de la bombilla eléctrica fue Thomas Edison, aunque existieron varios inventores antes de él que trabajaron en el desarrollo de la bombilla. La patente de Edison fue la primera en convertirse en comercialmente práctica. ¿Cuál fue el primer elemento químico descubierto? El primer elemento químico descubierto fue fósforo, que data desde hace más de 6.000 años. ¿Quién es conocido como el padre de la teoría de la relatividad? Albert Einstein es conocido como el padre de la teoría de la relatividad. Nació en Ulm, Alemania el 14 de marzo de 1879 y murió en Princeton, Nueva Jersey, Estados Unidos el 18 de abril de 1955. Fue un físico teórico, matemático, diplomático y profesor, conocido particularmente por su teoría de la relatividad especial de 1905 y la relatividad general de 1915, en las que dedujo la ecuación más energía, E igual a mc superíndice 2. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y otras contribuciones a la física teórica, obtuvo el Premio Nobel de Física en 1921. Aunque fue alemán, judío, suizo, austriaco y estadounidense, se nacionalizó como austríaco en 1911, durante un tiempo. Debido al ascenso del nazismo se mudó de Alemania a Estados Unidos en 1932, donde residió hasta su muerte. ¿Qué invento es atribuido a Alexander Graham Bell? ¿Cuál fue el primer antibiótico descubierto? El primer antibiótico descubierto fue la penicilina, cuyos experimentos de desarrollo se iniciaron en el Reino Unido. Sin embargo, debido a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos jugó un papel destacado en la producción a gran escala de esta sustancia. El descubrimiento de la penicilina se dio a principios de la década de 1940, haciéndose un gran hito en la medicina, ya que marcó el comienzo de la era de los antibióticos y fue reconocido como uno de los mayores avances en la terapia médica. ¿Quién descubrió la estructura del ADN? Rosalind Franklin es una química británica conocida por su contribución al descubrimiento de la estructura del ADN, mismo que fue deliberadamente omitida por James Watson y Francis Crick. Franklin trabajaba en el laboratorio de Maurice Wilkins. Usó la cristalografía de rayos X para determinar las propiedades de la estructura del ADN, generando una imagen llamada Imagen 51, que muestra la estructura del ADN con claridad y detalles. Esta imagen fue de gran ayuda en la construcción del modelo de doble hélice del ADN de Watson y Crick. Sin embargo, Watson y Crick no le pidieron permiso ni crédito a Franklin por los datos que utilizaron de su investigación. Franklin murió en 1958, 3 años antes de que Watson y Crick recibieran el Premio Nobel por su trabajo. Recién en 2019, la familia de Franklin obtuvo el derecho a nominar a Franklin como co-descubridora del ADN y se la reconoció como una de las 3 personas que descubrieron la estructura del ADN. ¿Qué descubrimiento es atribuido a Marie Curie? Marie Curie es una científica polaca que ganó 2 premios Nobel, en 1903 por física y en 1911 por química. Sus descubrimientos más conocidos fueron el polonio y el radio. Ella fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel y la primera mujer en ganar un premio Nobel. ¿Cuál fue el primer satélite artificial lanzado al espacio? El primer satélite artificial lanzado al espacio fue Sputnik 1. Fue lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957 y estuvo en órbita durante 3 meses. ¿Quién inventó la imprenta moderna?
¿Qué invento es asociado con los hermanos Wright? Llegó el gran día, aquel que marcaría un hito en la historia de la humanidad. El 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, los hermanos Wright lograron lo que parecía imposible, realizar el primer vuelo controlado y sostenido de una máquina más pesada que el aire. A bordo del Flyer, el primer avión de la historia, Orville Wright se elevó a 10 pies sobre el suelo y recorrió 120 pies en 12 segundos. Este fue solo el comienzo de una serie de vuelos que demostraron que el sueño de volar era posible. ¿Qué descubrimiento es atribuido a Galileo Galilei? Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo determinante a la revolución de Copérnico. Ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia moderna. ¿Quién inventó el telégrafo? Los primeros equipos eléctricos para transmisión telegráfica fueron inventados por el estadounidense Samuel F. B. Morse en 1836, y al año siguiente por el físico inglés Charles Wheatstone en colaboración con el ingeniero Sir William F. Cooke. ¿Cuál fue el primer elemento químico sintetizado en un laboratorio? El primer elemento sintético descubierto fue el curio, sintetizado en 1944 por Glenn T. Seaborg, Ralph A. James y Albert Giorgio mediante el bombardeo de plutonio con partículas alfa. ¿Quién es conocido como el padre de la genética moderna? Johann Gregor Mendel, nacido el 20 de julio de 1822 en Heinzendorf, en el antiguo Imperio Austríaco, actual República Checa, es a menudo conocido como el padre de la genética. Fue maestro, aprendiz, científico, matemático y un hombre de fe. ¿Qué invento revolucionó la industria textil en el siglo XVIII? La revolución textil revolucionó la industria textil en el siglo XVIII. Sus principales inventos fueron la hiladora Jenny de James Hargreaves, la hiladora hidráulica de Richard Arkwright, la mula de hilar de Samuel Crompton, el telar mecánico de Edmund Cartwright y la desmotadora de algodón de Eli Whitney. Estos inventos aceleraron la producción textil mucho más que los métodos tradicionales y redujeron al mismo tiempo uno de los costos más importantes de la producción textil, el salario de los trabajadores textiles. ¿Quién descubrió la ley de la gravitación universal? La ley de la gravitación universal fue descubierta por Isaac Newton y fue formulada en su libro, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, en 1687. Este descubrimiento explica que todos los objetos se atraen unos a otros con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros. ¿Cuál fue el primer animal clonado con éxito? La oveja Dolly fue el primer animal clonado con éxito. Nació el 5 de julio de 1996 y fue creada a partir de una célula adulta de una oveja de 6 años de edad. La clonación de Dolly fue un logro científico de gran importancia que demostró que la especificación de células adultas puede usarse para crear un organismo completo. Sin embargo, Dolly vivió solo hasta 1997 debido a una serie de problemas de salud, incluyendo enfermedades pulmonares y artritis en una de sus extremidades traseras. ¿Quién es conocido por la invención del primer motor eléctrico? Durante los años 1830 y 1832, Michael Faraday descubrió que un conductor eléctrico moviéndose en un campo magnético generaba una diferencia de potencial. ¿Qué descubrimiento es atribuido a Alexander Fleming? El descubrimiento atribuido a Alexander Fleming es el descubrimiento del antibiótico llamado penicilina. Lo descubrió en 1928 mientras estudiaba bacterias en el Hospital St. Mary's de Londres. El descubrimiento revolucionó la medicina,
marcó el comienzo de la era de los antibióticos y condujo al tratamiento de una amplia gama de infecciones graves. Sin embargo, la producción de penicilina a gran escala por parte de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial jugó un papel fundamental para que estuviera ampliamente disponible y salvar vidas. ¿Cuál fue la primera vacuna desarrollada en la historia? La primera vacuna desarrollada en la historia fue la vacuna contra la viruela, descubierta en 1796 por el médico británico Edward Jenner. Esta vacuna se creó basándose en la observación que las vacas lecheras que habían contraído la viruela bovina estaban protegidas contra la viruela humana. Jenner probó este método cuando vacunó a un niño llamado James Pepys, que contrajo la viruela bovina y luego se inyectó con el virus de la viruela humana, sin producir síntomas del enfermo. ¿Quién inventó la máquina de vapor? En el año 1769 fue Watt quien patentó la máquina de vapor como tal. Es por ello que algunos consideran que Watt es el inventor real de la máquina de vapor. Con su máquina, Watt introdujo mejoras sustanciales a máquinas anteriores que utilizaban la fuerza del vapor de forma muy pobre. ¿Qué descubrimiento importante hizo Louis Pasteur? Desarrolló la pasteurización, un proceso de esterilización que consiste en calentar leche, líquidos y lo incluimos alcohol muchos productos lácteos, alrededor de 63 grados centígrados durante cierto tiempo para matar el crecimiento de bacterias patógenas, lo que preserva la calidad y la seguridad de la comida. ¿Quién es conocido como el padre de la física moderna? Ganador del Premio Nobel por su explicación del efecto fotoeléctrico y autor de la teoría de la relatividad, el físico alemán naturalizado estadounidense Albert Einstein es considerado el padre de la física moderna y uno de los más influyentes del siglo XX. ¿Qué invento es atribuido a Guglielmo Marconi? A pesar de que el descubrimiento de la radio no está exento de polémicas, el 14 de mayo de 1897 el ingeniero eléctrico y premio Nobel italiano Guillermo Marconi realizó la primera transmisión de radio de la historia. ¿Quién descubrió el electrón? El descubrimiento del electrón se atribuye al físico J. J. Thomson. Thomson experimentó con tubos de rayos catódicos y observó que los rayos emitidos por el cátodo, electrodo negativamente cargado, estaban compuestos por partículas de carga negativa, a las que llamó corpúsculos. Su masa calculada era mucho menor que la de la unidad de carga más pequeña conocida entonces, el átomo de hidrógeno ionizado, Hi. Thomson fue premiado con el Premio Nobel en 1906 por sus investigaciones sobre la electricidad en tubos llenos de gas. ¿Cuál fue el primer órgano humano trasplantado exitosamente? En 1906, Mathieu Jaboulay publica el primer trasplante realizado en un ser humano. Se trata de un injerto renal de un cerdo, implantado en el codo izquierdo de una mujer de 50 años, en situación de insuficiencia renal terminal. ¿Quién es conocido por la teoría de la evolución por selección natural? Charles Darwin, aunque no fue el primero en proponer teorías sobre la evolución, fue la persona que desarrolló el mecanismo conocido como selección natural. Su magno opus fue el libro de 1859 titulado El origen de las especies, en el cual expuso que todas las especies sobre la Tierra tenían ascendencia común y lo que hoy en día se conoce como la teoría de la evolución. Durante muchos años se han llevado a cabo investigaciones para comprobar las teorías científicas propuestas por Darwin, las cuales han tenido eco en todos los ámbitos, no solo en ciencia, sino también en la conciencia de la sociedad. ¿Qué invento es atribuido a Carl Benz? El invento atribuido a Carl Benz es el motor Wagen, el primer automóvil propulsado por un motor de combustión interna. ¿Quién descubrió la circulación de la sangre? El médico y fisiólogo inglés William Harvey, 1578 a 1657,
demostró cómo circula la sangre, retorno venoso de la sangre al corazón. En su libro Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus 1628 describe la circulación mayor de la sangre. ¿Cuál fue el primer metal utilizado por los humanos? El primer metal utilizado por los humanos fue el cobre. Él se encuentra en estado puro en la naturaleza y se puede trabajar con herramientas rudimentarias. De hecho, fue el primer metal que se descubrió en el año 9000 a.C. A medida que el ser humano aprendió acerca de la composición y el manejo del cobre, se fueron desarrollando nuevas y mejores técnicas de forjado y fundición de este metal. Este suceso fue elemental para la experimentación con nuevos metales como el hierro, los cuales requerían un tratamiento bastante más complejo, tanto para su extracción como para forjarlo. En sus inicios, el hombre utilizaba el cobre para fabricar herramientas, implementos y armas. La evidencia arqueológica demuestra que este metal lleva utilizándose aproximadamente unos 5000 o 6000 años. ¿Quién es conocido por la invención del pararrayos? Benjamin Franklin es conocido por la invención del pararrayos. El pararrayos se diseñó para atraer la descarga eléctrica de los rayos y conducirla a tierra, evitando daños en edificios y personas. Franklin desarrolló los primeros pararrayos en 1753 en América, pero el checo Prokop Divi también puede haberlo inventado en 1754. Los pararrayos han evolucionado a lo largo del tiempo y se fabrican modelos de distinto diseño, como pararrayos de punta simple, pararrayos con multipuntas, y pararrayos con punta electrónica. Todos los modelos funcionan de manera similar, ionizando el aire en función de un campo eléctrico natural y capturando la descarga eléctrica del rayo, llevándola a la Tierra. ¿Qué descubrimiento es atribuido a Wilhelm Conrad Röntgen? El descubrimiento de los rayos X de Wilhelm Conrad Röntgen cambió el mundo, no solo en las ciencias médicas, además abrió un nuevo y vasto horizonte de oportunidades e inspiración en la investigación de las ciencias naturales. ¿Quién inventó el código de barras? La persona que inventó el código de barras fue Bernard Silver y Norman Joseph Woodland. Ambos eran estudiantes en el Instituto de Tecnología Drexel en Filadelfia, Estados Unidos, y trabajaron en un proyecto para optimizar el tedioso trabajo de inventario en las tiendas. Después de escuchar al dueño de la tienda discutir el proyecto con el decano del instituto y ser rechazado, Silver tomó nota y junto con su amigo decidieron afrontar el desafío ellos mismos. Se les ocurrió un sistema de inventario basado en el uso de tinta fluorescente y luz ultravioleta. Sin embargo, esta idea no funcionó porque era demasiado compleja para implementarla en un supermercado. Woodland, que luego trabajó para IBM, continuó trabajando para mejorar el sistema de códigos de barras. Después de jugar en la playa, se le ocurrió la idea de escribir código Morse en la arena, que adaptó al sistema en el que habían estado trabajando. Esto permitió combinar barras de diferentes espesores y espacios en color blanco, permitiendo leerlas en cualquier dirección en estanterías o cajas. Así nació el código de barras. La patente del código de barras fue presentada el 7 de octubre de 1952, aceptada y tiene el número US 2612994, de la cual se cumplen 71 años. ¿Cuál fue el primer planeta descubierto con el uso de un telescopio? El descubrimiento de Urano supuso una revolución en la astronomía del siglo XVIII ya que ampliaba de los límites conocidos del sistema solar por primera vez en la historia. Urano fue el primer planeta en ser descubierto con un telescopio. ¿Quién descubrió la tabla periódica de los elementos? Dmitri Ivanovich Mendeleev fue un químico ruso, conocido por haber descubierto el patrón subyacente y la publicación en 1869 de la primera versión de tabla periódica, que ahora se conoce como la tabla periódica de los elementos. ¿Qué invento es atribuido a Ion Logievair? Ion Logievair fue un inventor, ingeniero eléctrico e innovador escocés. Es reconocido como el inventor de la televisión electromecánica y el 26 de enero de 1926,
realizó la primera demostración del sistema de televisión del mundo. ¿Quién es conocido por sus experimentos con plantas de guisante? Gregor Mendel fue un monje austríaco del siglo XIX que describió las leyes básicas de la herencia a través de experimentos con plantas de guisantes. ¿Qué descubrimiento es atribuido a Edwin Hubble? En los años 20 del siglo XX, el astrónomo Edwin Hubble descubrió que el universo se expande. El científico acuñó un término, la constante de Hubble. Es el parámetro más importante de la cosmología. Describe la velocidad de expansión del universo y su edad, explica Gil de Paz. ¿Quién inventó el teléfono móvil? El ingeniero de Motorola, Martin Cooper, fue la primera persona en conseguir realizar una llamada con un teléfono móvil. Durante años, el ingeniero investigó y desarrolló innovaciones únicas en el mundo. El 17 de octubre de 1973, logró crear el denominado Radio Telephone System, el popular sistema de telefonía. ¿Cuál fue la primera sustancia sintética producida? ¿Quién inventó el plástico? En 1907, el químico norteamericano, Leo Baekeland, inventó la baquelita. La primera sustancia plástica sintética que se podía moldear con calor y, una vez fría, se convertía en un material termoestable, resistente y aislante. ¿Quién es conocido por la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang, la gran explosión, que habría originado nuestro mundo, fue propuesta inicialmente por Georges Lemaitre, físico y sacerdote católico, que llegó a este modelo gracias a una filosofía realista y a conjugar razonamientos teóricos y observaciones astronómicas. ¿Qué descubrimiento importante hizo Heinrich Hertz? Descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio y estudió su naturaleza y propiedades. Logró transmitir ondas electromagnéticas entre un oscilador, antena emisora, y un resonador, antena receptora, confirmando experimentalmente las teorías del físico inglés James E. Maxwell. ¿Qué descubrimiento importante hizo Heinrich Hertz? Descubrió la propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio y estudió su naturaleza y propiedades. Logró transmitir ondas electromagnéticas entre un oscilador, antena emisora, y un resonador, antena receptora, confirmando experimentalmente las teorías del físico inglés James E. Maxwell. Fue el primer compuesto orgánico sintetizado en un laboratorio. Boller creó la primera sustancia orgánica hecha a partir de componentes inorgánicos y así fue el primero en transformar una materia inerte en un producto vivo. ¿Cuál fue ese milagroso producto? Curiosamente fue la urea, uno de los principales compuestos de la orina. ¿Quién es conocido por el descubrimiento de la ley de conservación de la energía? James Prescott Joule. Máquina de Joule para medir el equivalente mecánico del calor. ¿Qué invento es atribuido a Tim Berners-Lee? Berners-Lee empezó a desarrollar la World Wide Web en 1989. Creó el primer navegador y el primer servidor web, que permitían a los usuarios acceder a la información a través de Internet. También desarrolló HTML, el lenguaje utilizado para crear páginas web. ¿Quién descubrió la insulina? La insulina fue descubierta en Toronto en el verano de 1921. Los gestores del descubrimiento fueron Banting y Best, quienes permanecieron encerrados en aquellos calurosos meses haciendo experimentos en perros. ¿Fármaco antiviral efectivo? En el año 1969 se inició su uso como antiviral, sin embargo, también se descubrió su efecto antiparkinsoniano.
¿Quién inventó la pila eléctrica? La primera pila eléctrica fue la llamada pila voltaica, que fue dada a conocer por Alessandro Volta en 1800 mediante una carta que envió al presidente de la Royal Society londinense. ¿Qué descubrimiento es atribuido a Roberto Hooke? Roberto Hooke 1665 descubrió que los seres vivos están formados por estructuras microscópicas elementales que denominó células.